Bien, entonces vamos a comenzar con nuestra exposición. Y aquí a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, el tema de hoy que se va a tratar se refiere a los tipos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Primero, vamos a tratar de analizar un poco sobre los antecedentes para conocer el origen de la violencia contra la mujer, así como también la violencia que ocurre en el ámbito familiar. Entonces, para comenzar tenemos lo siguiente. Desde tiempos muy lejanos, desde nuestros ancestros, la violencia ha sido considerada como parte de la cultura. En cierto modo, se aceptó como parte de la formación de la familia. Tan es así que el matrimonio tradicional, la mujer está destinada simplemente a procrear varones, así como criarlos y ocuparse al mismo tiempo de las tareas del hogar. En la Edad Media, ya, digamos, ahí fue cambiando la figura. Bajo la legislación feudal, las tierras eran heredadas por los varones, favoreciendo aún más la subordinación de la mujer. Ahora, en cuanto a la violencia doméstica, se indica que actos violentos cometidos en el hogar, principalmente entre miembros de la familia, sucedía y sucedía hasta que en el siglo XX, en la década de los años de 1970 aproximadamente, surgieron movimientos para, primero, evitar la violencia y luego procedieron a la creación de centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus hijos. La violencia doméstica no solamente era violencia contra la mujer, sino también estaba relacionada con los hijos, ya sea tanto física como psicológica. Posteriormente, un hito importante marcó la historia que sucedió el 1 de diciembre en el año de 1993. Por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde uno de los aspectos más relevantes de, de ello es que se amplía el concepto de violencia contra la mujer, por lo que se promulgó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar erradicar la violencia contra la mujer, conocida también como Convención Belém do Pará, que fue adoptada en el año de 1994, en donde propuso por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para la lucha contra la misma, que ataca la integridad física, la integridad sexual, la integridad psicológica, tanto en el ámbito público como el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Además, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre sin violencia. La destaca como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Dentro de esta convención se aprobaron objetivos estratégicos, así como un importante grupo de medidas, recomendaciones a los gobiernos para una acción coherente y coordinada. ¿El objetivo cuál fue? Proteger el pleno disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las mujeres a lo largo de su vida. Entonces, eso fue en el ámbito internacional. Y trasladando al ámbito nacional en el Perú, se aprobó la ley 26260, que se denominaba Ley de Protección frente a la Mujer, o mejor dicho, frente a la violencia familiar, donde se realizaba dos maneras. Uno, que se realizaba en el proceso único regulado en el Código Niño y Adolescente. O sea, dentro del Código Niño y Adolescente
Se establecía el proceso único para que el trámite idóneo respecto a la violencia familiar, en la que se brindaba medidas de protección a la agraviada y se iniciaba un proceso de responsabilidad civil familiar. Luego, en la vía penal, se aperturaba un proceso por faltas o lesiones, donde el fin punitivo era la sanción al agresor, pero solamente por faltas o lesiones. Sin embargo, en el año 2015 se aprobó la ley 30364, ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, en la que implicaba un proceso mixto que posee dos fases, según el artículo 6 y 7 del reglamento. La primera fase es la fase de protección, en la que el juez de familia dicta las medidas de protección. Y la siguiente fase, la fase sancionadora, en la que el juez penal acciona y va a sancionar, establecer la reparación que corresponda, así como también dispone la continuidad o modificación de las medidas de protección. Bien, esto ha sido una breve historia de lo que sucedió en tiempos antiguos, así como también trasladando al ámbito nacional sobre el tratamiento legislativo de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. A continuación es importante conocer, además, cuáles son las estadísticas sobre los casos que ha atendido el CEM, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, ya sea por edad, sexo, tipo, violencia, y conocer en qué año la violencia se incrementó. Tal es el caso que podemos ver a continuación. Estas estadísticas se registraron en el año 2001. Entonces, el diario Gestión estableció que las denuncias por violencia de género se incrementaron al 130% en el año 2020, producto de la cuarentena, así como también entre los años del meses 2020, desde julio 2020 hasta enero 2021, los juzgados condenaron a 184 acusados de feminicidios y que en enero de este año se registraron a nivel nacional un total de 14 feminicidios, según los datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por otro lado, aquí como pueden apreciar las cifras del CEM sobre los casos especialmente del tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica, casi nula, pero ¿qué es más prevalece aquí? La psicológica, que eso fue hasta el 2021. Entonces también se puede apreciar en la imagen posterior, acorde con la edad, quienes más sufren de violencia. Y si se dan cuenta, quienes sufren más de violencia hasta el 2021 son las mujeres de los años de 30 a 59 años. Por lo tanto, tenemos esta noticia también que surgió, que durante 2023, ya este año, se registraron más de 600 casos de violencia contra la mujer y cerca de 30 feminicidios. Es lo que precisó la presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder Judicial, que Janet Tello señaló que el año pasado fueron presentadas más de 11.000 denuncias por desaparición de mujeres y hubo como 137 feminicidios, así como 111 tentativas de feminicidio, cifras alarmantes. Y que a su vez señaló que desde el 1 de enero al 31 de ese mes, el programa Aurora atendió
11.654 casos de violencia, de los cuales 10.000 de esas víctimas fueron mujeres. Por su parte, la Secretaría Nacional de la Juventud, SENAJU, del Ministerio de Educación, publicó los resultados de un informe que desvela que de los 141 feminicidios registrados en el 2021, el 40% de las víctimas eran jóvenes de 18 y 29 años. Y el estudio además mostró que el 51% de mujeres entre 25 y 29 reportó haber experimentado violencia alguna vez por su esposo, compañero, conviviente. Y que mientras un 13% de mujeres jóvenes afirma haber experimentado discriminación, y la cifra de hombres jóvenes baja al 7,2%. Entonces, más de 4 millones de mujeres jóvenes enfrentan desigualdades en educación, en empleo y salud, sostuvo el comunicado de SENAJU, en que detalla que más del 25% de mujeres jóvenes no estudian ni trabajan, y un porcentaje que se desploma al 13,1% en el caso de sus pares varones. Asimismo, se tiene que asimismo, se tiene que en marzo de 2022, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas denunció la situación de niveles muy altos de violencia contra las mujeres en el Perú, así como la discriminación que sufren para acceder a la justicia. En el país andino, los Centros Emergencia Mujer, CEM, y la línea 100 atienden a todas las víctimas de violencia las 24 horas del día, al igual que el denominado Chat 100, que es un servicio personalizado, confidencial, por internet, a tiempo real, que atiende a personas afectadas por violencia familiar o sexual. Bien, dicho esto, es importante recalcar los principios rectores que abarca la Ley 30364, ya aterrizando a la ley, que podemos ver a continuación. Tenemos el principio de igualdad y no discriminación, que aquí se garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, para empezar. Prohibición de todo tipo de discriminación, ya sea en el sexo, ya sea en religión, etc. Que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce ejercicio de los derechos de las personas. Debemos de advertir que el derecho a la igualdad está regulado en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, donde todo sujeto de derecho tiene condiciones, beneficios, garantías, derechos, deberes, etc. Igual ante la ley, por lo que es un principio y derecho fundamental que merece respeto, en la medida que, por ejemplo, va a servir cuando hay afectación de bienes constitucionales y a su vez como derecho a reclamar y la protección individual. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, según el expediente 006-06-2004, acción de amparo, se pronunció sobre las dimensiones que abarca la igualdad ante la ley, donde adquiere una dimensión formal porque es una exigencia al legislador para que no realice diferencias injustificadas, y ello alcanza a su vez a los órganos del Estado, por lo que la ley no debe aplicarse de manera desigual. Y a su vez se tiene una dimensión material, en la que se debe realizar un tratamiento diferenciado en casos excepcionales cuando dos sujetos no se encuentran en una misma situación igual, aplicando pues el test de razonabilidad y proporcionalidad. De lo advertido, se parte por entender que el derecho a la igualdad no significa el tratar por igual sobre todas las personas, sino que es importante y relevante considerar las circunstancias que se presentan en determinadas situaciones para determinar si corresponde o no el trato diferenciado sobre dichas personas. Además, se observa que el tribunal establece que no toda distinción es un acto discriminatorio, puesto que será arbitrario siempre y cuando la igualdad sea vulnerada, cuando el trato desigual carece de justificación, es decir, sin justa causa. Asimismo, se tienen los tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos,
que contiene disposiciones sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, y que el Perú, por ser parte, tiene que respetar y cumplir, y adoptar las medidas necesarias para evitar la discriminación. De otro lado, la noción de discriminación abarca el prejuicio donde los miembros de una sociedad de manera negativa trata a otros miembros como seres inferiores. Se hace el trato negativo hacia las demás personas, que ataca el derecho a la dignidad por su raza, sexo, religión, entre otros. Cuando la ley sostiene discriminación por razón de sexo, históricamente hacía referencia hacía referencia a la diferenciación que el Estado y la comunidad realizaba a hombres y mujeres, dotando más derechos a los hombres que las mujeres, porque eran considerados como jefes de familia, y a las mujeres con menos derechos, cuya labor era dedicarse única y exclusivamente al hogar, a la educación de los hijos. Y esa diferenciación ya no se aplica en la actualidad, y en caso se aplicase, debe ser erradicada y sancionada totalmente. Esta parte de la discriminación entre hombre y mujer podemos advertir en el Código de 1852, por ejemplo, donde establecía que el hombre era el jefe de familia, que el hombre era el único que podía trabajar, donde había desigualdad en cuanto a administrar los bienes de la sociedad, por ejemplo. Y esto se repitió a su vez en el Código de 1936, donde no había igualdad, seguía el modelo, y que si la mujer quería laborar, tenía que pedirle permiso al marido. Es una manera de discriminación. Y otra forma de discriminación, por ejemplo, que en el Código de 1852, en el caso de separación, porque el divorcio en esa época era catalogado como separación sin disolución del vínculo, una de las causales era el adulterio de la mujer, ya, y del hombre, no, pues. Entonces, era también una forma de discriminación. Entonces, así, tenemos ejemplos del Código 1852 de 1936, que se realizaba ese tipo de discriminación entre hombre y mujer, nuevamente por la cultura en que vivían. Bien. Luego tenemos el siguiente principio, que es el principio del interés superior del niño. Y establece: en todas las medidas concernientes a niños, niñas, adolescentes adoptadas por instituciones públicas, privadas, de bienestar social, tribunales, autoridades o los órganos legislativos, se debe tener en consideración primordial el interés superior del niño. Eso está en la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, constituye un principio vinculante para todos aquellos que pretendan tomar decisiones respecto a circunstancias en las que deban resolverse conflictos que afecten a niños, niñas, adolescentes. En ese sentido, se consagra como un principio inspirador que sirve para la solución de conflictos de intereses entre un niño y otra persona, donde, claro está, va a primar los intereses de de niños porque son menores de edad, porque ellos mismos no pueden subsistir, por lo que necesita un representante legal que los ayude. Por lo tanto, corresponde a los estados velar en cualquier medida adoptada por instituciones públicas o privadas relativas a los niños, así como en cualquier conflicto en la que se vea involucrado. Tener la atención prioritaria para que sea una consideración primordial. Entonces, este interés es la premisa base de la doctrina de la protección integral. Dicho de otro modo, es la base para la interpretación y aplicación de la normativa para los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, el objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el pleno disfrute y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo integral del niño. Es decir, implica el desarrollo físico, el desarrollo moral, espiritual, psicológico, mental, social. Y de acuerdo a la observación general número 14 sobre el interés superior del niño como consideración primordial, que fue aprobada por el comité, subraya que el interés superior del niño tiene una triple concepción. Y esta observación ha sido dada en el año 2013. Uno, que es un derecho sustantivo, es decir, que el niño
el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, que se evalúe, que se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida. Y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños en concreto. Segundo, principio jurídico interpretativo fundamental. Si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se va a elegir la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior. Y finalmente, una norma de procedimiento. Siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de posibles repercusiones, ya sea positivas o negativas, de la decisión en el niño o niños interesados. Entonces, los estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, que se ha considerado que atendía al interés superior del niño, qué criterios, cómo se han ponderado los intereses, entre otros aspectos. En conclusión, la observación general número 14 en la legislación nacional, ya trasladando pues al tratamiento legislativo, según la ley 30466, establece parámetros, garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, donde su artículo 2 reconoce que es un principio, derecho y norma de procedimientos. Y a su vez se promulgó el reglamento de dicha ley, donde se reconoce medidas legislativas, planes, diseños, políticas públicas para garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Otro principio que establece esta ley es el principio de la debida diligencia, donde el Estado adopta sin ningún tipo de dilaciones en todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar, erradicar la forma de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y deben imponerse sanciones correspondientes a las autoridades que incumplen ese principio. Entonces es tomar medidas razonables para prevenir las formas de violencia contra la mujer que pueda haber. Luego tenemos el principio de intervención inmediata, donde los operadores jurídicos los operadores de justicia, más la Policía Nacional, ante un hecho, amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación, por razones procedimentales, formales, de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y en otras normas. Por ejemplo, en los casos de flagrancia. Luego tenemos el principio de sencillez y oportunidad. O sea, todos los procesos por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que éstas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados. Por ejemplo, la gratuidad, que los procedimientos para acceder al médico legista sea dentro del mismo día, por ejemplo. Luego tenemos el principio de razonabilidad y proporcionalidad. El fiscal o juez que se encuentra a cargo debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la vida, la salud, dignidad de las víctimas. La adopción de esas medidas se efectúa a las fases del ciclo de la violencia, diversas tipologías que presenta la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Dependiendo pues de cada caso, el operador jurídico debe brindar todas las garantías y medidas necesarias para el cese de la violencia y evitar que la víctima o víctimas se encuentren desprotegidas. Bien. Entonces, tenemos ¿qué consiste violencia contra la mujer? La violencia contra la mujer, y según la ley, es cualquier acción, conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico por su condición de tal, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, se tiende
por violencia contra la mujer, A, la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende otros actos, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico, abuso sexual. B, la que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende actos como violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el trabajo, así como en las instituciones educativas, establecimiento de salud, cualquier otro lugar. Y finalmente, la que sea perpetrada, tolerada por los agentes del Estado donde quiera que ocurra. Esta definición se relaciona con lo dispuesto en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que indica todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Entonces, se origina en relaciones de poder desigual entre hombre y mujer, construidas socioculturalmente y sustentadas en la creencia generalizada de la supremacía del hombre frente a la mujer. Entonces, ¿es una forma de discriminación? Sí. Y a la vez un mecanismo de control que impide el goce de derechos y libertades en igualdad de condiciones. Asimismo, también se parte por entender la violencia contra los integrantes del grupo familiar, que establece lo siguiente: acción o conducta que le causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza, poder de parte de un integrante a otro grupo familiar. Y se tiene especial consideración con los niños, niñas y adolescentes, porque nuevamente se encuentra en situación de vulnerabilidad. Entonces, ahora, apuntamos a los tipos de violencia, así como también, aparte de los tipos, vamos a ver los medios probatorios, factores de conducta. Empecemos por la violencia, la violencia física. La violencia física, acción o conducta que causa daño al cuerpo, a la salud. Maltrato por negligencia también hay. Descuido, privación de necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico, que puedan llegar a ocasionarlo sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Luego, violencia psicológica. Acción u omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad. Humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Luego tenemos la violencia sexual. La violencia sexual, acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, amenazas, coerción, uso de la fuerza, intimidación. Y finalmente, la violencia económica, que es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo entre los recursos económicos, patrimoniales de las mujeres por su condición de tal o cualquier integrante del grupo familiar, como por ejemplo, perturbación por la posesión, tenencia, propiedad de sus bienes, bajo documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales. Limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Entonces, en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos, hijas y ellos vivan con ellas, la limitación de los recursos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna,
así como la evasión de sus obligaciones alimentarias por parte de la pareja, se considerará como una forma de violencia económica o patrimonial contra la mujer y los hijos y las hijas. Bien. Entonces, ¿qué medios probatorios se puede presentar por cada tipo de violencia? Vamos a colocar algunos que comúnmente se colocan. Tenemos en la violencia física esto. El examen médico legista, que demuestre daños corporales como bofetadas, generalmente en el rostro, donde se evidencia enrojecimiento en los pómulos, marcas de las huellas dactilares, patadas, puñetazos que generan moretones en cualquier parte del cuerpo, cortes mediante la utilización de objetos punzantes, marcas en el cuello que evidencia la tentativa de estrangulamiento, caída de cabello producto del jaloneo y o tirón de pelo, entre otros aspectos. Eso ya el médico legista va a evaluar si realmente ha habido violencia física. Claro que también se debe de demostrar si es que esos golpes han sido producidos por la persona, por el hombre generalmente que las ha realizado, porque también hay que ver el origen, ya que actualmente, esto sí es una lástima, que a veces no se prueba que esa violencia ha sido ejercida por parte de otra persona, sino que a veces se, se autoflagelan, se autogolpean o llaman a otra persona para que realicen ese tipo de actos con la finalidad pues de realizar las denuncias calumniosas. O sea, todo eso hay que evaluar, todo eso hay que evaluar. Luego tenemos la violencia psicológica. ¿Qué medios probatorios serían los idóneos? Estos. Examen médico legista que demuestre daños a la psiquis, como por ejemplo el maltrato verbal emocional, videos, mensajes que se evidencien las amenazas, insultos, humillación en el hogar, en el ámbito público, omisión de asistencia cuando la víctima se encuentra enferma, se evita el suministro de medicamentos, se comete negligencia, difamar con el objetivo de ridiculizar, menospreciar, burlar, restringir que la víctima pueda acudir a un establecimiento médico, educativo y laboral. Luego tenemos la violencia sexual, como por ejemplo, examen médico que demuestre daños a la libertad sexual, decoro, honor, el acoso sexual, comportamientos verbales y no verbales de índole sexual que reflejen actitudes hostiles, degradantes, contacto sexual no deseado, coacción sexual, forzar a participar en actos sexuales cuando esa persona la encuentre humillante, intentos de penetración vaginal, oral, anal no consentido. Son formas de violencia sexual. Y finalmente, la violencia económica, también médico-legista, donde haya perturbación de la posesión o propiedad de los bienes, sustracción, apropiación indebida de objetos, instrumento de trabajo de la víctima, evasión de cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte del agresor, limitación o control de los ingresos que percibe la víctima en su actividad laboral, privación de los medios indispensables para satisfacer el estado de necesidad de la víctima e integrantes del grupo familiar. ¿Qué factores y conductas se tiene ante este tipo de violencia? Independientemente, tenemos pues la falta de recursos económicos y materiales. Claro, lastimosamente, a veces las mujeres, como no tienen una estabilidad laboral o no han tenido profesión u oficio, ellas no denuncian, o si quieren denunciar, quieren retirar la denuncia. Claro que ya no se puede porque esto se sigue de oficio. Entonces, estos factores como recursos económicos, porque depende no solamente de ellas mismas, sino también de sus hijos, persisten en quedarse en el hogar con este agresor, pero no ven que no solamente les daña a ellas, sino también a los hijos. Los hijos ven eso, incluso el agresor no solamente le pega a la mujer, sino también a los hijos. Otro, el consumo excesivo de alcohol y estupefacientes, porque a veces también otro factor que genera la violencia es el consumo de sustancias, anfetaminas, entre otros, em, el uso de, por ejemplo, ilegal de drogas alucinógenas, entre otros, que cambian, altera tu comportamiento y que incluso puedes llegar a cometer delitos y sobre todo, pues, agredir a tus semejantes. Luego, el entorno cultural, ¿no? Todo también depende de dónde vivimos. Por ejemplo, no vamos a comparar en este estado con los estados islámicos, en donde las mujeres dependen pues de los hombres, que ellos la apedrean, en fin, son limitados en sus derechos. El bajo nivel educativo,
ingresos económicos precarios, problema de desempleo y personalidad, antecedentes de violencia, si esa persona ya anteriormente ha tenido ya sea antecedentes penales, judiciales sobre el tipo de violencia con otras personas. Luego, relaciones de parejas conflictivas, o sea, sí es un patrón, lastimosamente sí es un patrón que has tenido un enamorado o un esposo que ha sido agresor y ya no estás con él, contraes nupcias o convives con otra persona, pero lastimosamente sigue ese mismo patrón que te daña psicológica, física, económicamente. Predominio masculino en la familia, baja autoestima, roles sexuales tradicionales, estatus social, fuerza del ego, desbalance en la toma de decisiones. Que en vez de ser equidad, uno decide más que el otro y, esa persona, generalmente la mujer, es subordinada, ¿no? En fin. Luego, tenemos declaraciones típicas de violencia. Por ejemplo, se irrita si le digo que bebe demasiado en las denuncias, ¿ah? Me golpea con el puño, me amenaza con un arma, me golpea tan fuerte que llego a necesitar asistencia médica, le tengo miedo, me humilla, me repite que soy fea, poco atractiva, me repite que no podía valerme sin él, no me da suficiente dinero para los gastos del mes, me fuerza a hacer actos sexuales que no deseo. Y también otras declaraciones típicas es que el almuerzo, la comida salió mal, él tiró todo y casi me quema la cara con la tetera hirviendo, en fin. Bien, entonces todo esto es lo que abarca los tipos de violencia y los factores medios probatorios que normalmente se presentan para luego pues poder analizar un pequeño caso. Este caso proviene de una denuncia y vamos a publicarla. Por ejemplo, tenemos a Ruth Eugenia Pérez Robles, acudió a la comisaría de Surco para denunciar a su hermano Gerardo, manifestando lo siguiente. Veamos acá. Este caso se tiene lo siguiente. Vengo a denunciar los continuos maltratos que sufro de parte de mi hermano Gerardo, ya que en diciembre de 2020 fui a visitar a mi progenitora, María, en su domicilio, dándome con la sorpresa que mi hermano había cambiado las chapas de la puerta de ingreso, de las cuales yo tengo la llave. Y al insertar la llave, no abría. En ese momento salió la enfermera con mi madre y me dijo que al parecer habían cambiado las chapas, por lo que me fui a la comisaría de Surco para realizar la constatación policial. Mismo día yo le estaba llevando a mi progenitora los pañales, la leche, a lo cual el policía me ayudó a aventarlos por encima para lograr entregarlos. Al día siguiente, en diciembre de 2020, me llega una carta notarial por parte de mi hermano, donde me hacían de conocer que habían cambiado la chapa por un ratero que había robado por el parque, pero a la vez no me entregaron ninguna copia de la llave para atender a la progenitora. En la primera semana de enero fui con mi hermano José Luis a las 11 de la mañana a la casa de mi progenitora donde tocamos el timbre y por las rejas vimos que mi hermano Gerardo recién llevaba a mi madre a la cocina para desayunar. Después salió mi hermano diciendo que se encontraba ocupado, volviendo a ingresar al domicilio, negándome el ingreso. Después fui a la comisaría, denuncié los hechos, luego fue el policía al domicilio para realizar la constatación, quien le solicitó a mi hermano que me dejara pasar, siendo que volvió a negarme el ingreso. Posteriormente, mi hermano Gerardo permitió el ingreso del policía y le enseñó su laptop, un supuesto contrato de compra-venta de la casa, lo que según él lo autoriza a decir quién ingresa y quién. Entonces, ante todos estos hechos que ella indica, se parte por las siguientes interrogantes. Uno, ¿qué tipo de violencia es? Segundo, ¿qué medios probatorios ustedes pueden presentar? Y tercero, si es que se acepta, se declara, ¿cuáles son las posibles medidas de protección aplicables en este caso? Entonces, para poder responder a estas preguntas, vamos a darnos un espacio de 15 minutos aproximadamente para poder hacer las intervenciones
y solicitar las intervenciones para poder responder estas 3 preguntas. Bien, entonces en 15 minutos retornamos. Bien, doctora, en breves minutos entonces, le esperamos. Bien, doctores, en breves minutos vamos a continuar. La doctora dijo que vamos a analizar los casos y posteriormente habrán las intervenciones de cada uno de ustedes. No se desconecten. Doctora Janet, la doctora Vanessa es la que está manejando sus diapositivas, por ello es que no lo puedo pasarlo yo. Doctor, ya vamos, en breves minutos estamos continuando la sesión, dado que la doctora Vanessa ha solicitado un receso de 15 minutos. Ahí están las diapositivas para poder desarrollar las preguntas que se está proyectando en este instantes. Dice, responder a las siguientes interrogantes. 1.
determinar el tipo de violencia, determinar los medios probatorios y cuáles son las posibles medidas de protección aplicables en este caso. Fundamental. Bien, todo ello la doctora lo va a desarrollar en breves minutos y esperamos contar con su participación de cada uno de ustedes.
doctores no se retiren. La doctora ya en breves minutos va a retomar su sesión de hoy. Ha dejado lo que se está proyectando en este momento es un análisis de un caso, el mismo que ya les he dicho, que en breves minutos ya vamos a analizar y van a poder participar una vez que la doctora nos dé el permiso a todos, y se les va a activar el micrófono también a todos aquellos que puedan levantar el icono de la mano. Su participación, estimados doctores. Bien, a ver, estamos retornando y acorde con lo que se ha leído en el caso y también se han visualizado las preguntas. A ver, ¿quién desea participar acá? Levanten la mano. Primero para el primer tipo de violencia. A ver, ¿quién se anima con la primera pregunta? Sí, Shirley Rixe Dávila. Te escuchamos. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Bueno, en este caso lo que se puede evidenciar es que la violencia se da, tanto la violencia psicológica hacia la hija y hacia la madre, ¿no? Porque no se les permite, que a la madre se le está prohibiendo que frecuente a su hija, y a la hija también no se le permite que visite, ¿no? Libremente a la mamá. Ya, Shirley indica violencia psicológica. Muy bien, Shirley. A ver, Javier, dinos. Te escuchamos. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. En mi consideración, doctora, no existiría violencia en ninguna de sus 4 modalidades en agravio de la señora Ruth Eugenia. Esa sería mi posición, doctora. Ya, Javier indica que no. ¿Alguien más que desee intervenir sobre la pregunta 1? Ya. Ok, a ver. Veamos. Si supongamos que fuese la violencia psicológica, ¿qué medios probatorios ustedes solicitarían, presentarían? A ver, ¿quién desea intervenir? Ya, Harry indica pedida psicológica. ¿Qué más? ¿Qué otras intervenciones tienen? A ver. Constatación policial, ya la denuncia. Aparte de eso,
¿Qué más? Audios, mensajes y otros. Ya lee medios probatorios como documentos, ¿no? Ya, muy bien. Ok, declaración de los agravios, o sea, testigos también, ¿no? Ya. Ok, manifestación de parte. Finalmente, ¿cuáles son los posibles, sí, Nilton, perdón, dinos. ¿Me escuchas? Sí, sí, Nilton. Una de las evaluaciones, una de los medios probatorios también sería el informe social, doctora. Informe social, muy bien, perfecto. Muy bien, Nilton, muchísimas gracias. Y finalmente, si es que ustedes, no, a ver, aceptaran esta denuncia, este tipo de violencia, ¿qué medidas de protección ustedes podrían aplicar en el caso? ¿Mm? A ver, ¿quién desea intervenir? Veamos el chat. Ya, uno de ellos, de todas maneras, cese de violencia. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra medida de protección podrían aplicar? ¿Qué otra medida de protección? Veamos, a ver, Nilton. La terapia psicológica, Ya, también. Muy bien, lo mismo que indicó Esther, terapia psicológica, retiro de domicilio del agresor, bon, perfecto. Bien, ok, entonces esto nos lleva al siguiente resultado. Veamos. Impedimento para adoptar actos represalias por manera de denuncia. Muy bien, Janet. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Sobre la primera pregunta, violencia psicológica, pero también acompañada con económica patrimonial. Medios probatorios como lo que ustedes indicaron, videos, mensajes, carta notarial, constataciones policiales, entre otros. Vamos bien. ¿Y qué medidas se otorgaría? Prohibición de todo tipo de violencia, de todas maneras. Evaluación seguida de terapia psicológica, como bien han indicado, que el especialista determine, a las que deberá someterse de modo obligatorio el denunciado Gerardo en un centro de salud estatal, quien en su oportunidad deberá remitir el informe respectivo. Evaluación seguida de las terapias psicológicas a la denunciante. Y también la intervención del DIPAN, Dirección de Personas Adultas Mayores, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nuevamente porque estamos ante el hecho que estamos hablando de una persona adulta mayor. Para prevenir y proteger a la progenitoria. Bien. Entonces, esas son las típicas medidas de protección. Efectivamente, doctor Cos. Puede haber varias, otras medidas puede ser, todo va a depender nuevamente pues de la evaluación de dichos medios probatorios. Pero digamos que estas son las típicas que se coloca cuando existe violencia psicológica, económica o patrimonial. Bien. Ahora, ya para casi finalizar, no olvidemos, es importante mencionar, las líneas de atención para solicitar ayuda, orientación en caso nos encontremos en un cuadro de violencia. Y tenemos las siguientes. Tenemos el SEM, servicios gratuitos públicos especializados para atender a las víctimas de la violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar, donde se brinda orientación legal, defensa judicial, consejería, psicológica, asistencia social. Línea 100, servicio telefónico gratuito de información, orientación, consejería, soporte emocional que te va a ayudar si has sido afectado, afectada, involucrada en hechos de violencia familiar, sexual o si conoces algún caso de maltrato.
El chat 100 también, que trabaja con profesionales especializados en información y orientación psicológica para identificar situaciones de riesgo, de violencia en las relaciones de enamoramiento, por ejemplo, noviazgo. También atiende a personas afectadas por violencia familiar y sexual. Servicio de atención urgente, servicio gratuito especializado de atención a las víctimas de los casos de violencia familiar sexual, que procura la protección e integridad física, emocional y sexual de la persona afectada. Para acceder, debes llamar previamente a la línea 100 y haber sido reportado por algún medio de comunicación. Y bueno, y el hogar temporal de refugio, que son espacios seguros, temporales, que brindan protección, albergue, alimentación, atención integral, servicios de psicología, trabajo social, entre otros. ¿A quiénes? A mujeres víctimas de violencia de género, especialmente aquellas en situación de riesgo de feminicidio, peligre su integridad física, salud mental, así como para sus hijos e hijas. Para acceder al servicio son mujeres que se encuentran en situación de alto riesgo y peligre su integridad física mental. Entonces, tenemos que, también es importante advertir que nuestra realidad peruana refleja que algunas medidas de protección que vienen dictándose son generales y no poseen una debida motivación que se debe realizar en cada caso, como por ejemplo el riesgo que tiene la víctima, la peligrosidad del agresor, entre otros. Y también la carga procesal del Estado que presenta, afecta los principios de celeridad, porque hay casos que los casos se dilatan y entonces se tiene lo siguiente. O sea, se recomienda, mejor dicho. Creación de centros de salud especializados en psiquiatría, especialmente psiquiatría. Una cosa es psicología y otra es psiquiatría, para tratar la salud mental de los agresores y víctimas. Aquí falta. Falta estos centros, falta también especialistas en la materia de la psiquiatría. Capacitación especial a la policía para tener estos casos con caudillo y urgencia, porque muchas veces todo va a depender pues también de las comisarías, que viene la persona denuncia y el policía, en vez de ayudar, objeta. No es así. O sea, revictimización cero. Evitar que la víctima sea citada nuevamente para que declare en audiencia, sola por única vez, su manifestación. Creación de albergues a nivel nacional, ya sea en cada distrito, provincia o región, claro, porque acá hay poquitos. Urgente crear políticas de prevención y atención de la violencia. Bien. Y bueno, y eso sería pues las recomendaciones que se solicitaría pues para poder agilizar ese tipo de procesos. Y finalmente las referencias bibliográficas donde se ha obtenido la exposición. Muchísimas gracias. Bien, doctora Vanessa, agradecemos su participación el día de hoy. Esperamos contar con su participación también en nuestros próximos eventos académicos. Parece que ya no hay más consultas o preguntas, estimados participantes. A fin de finalizar la sesión del día de hoy, por favor, aquellos que todavía van a realizar sus consultas o preguntas pueden alzar el icono de la mano para que la doctora Vanessa pueda absorber las dudas que tuviesen con respecto al tema desarrollado. Por favor. Bien, doctora Vanessa, parece que el tema abordado ha sido bien claro y específico. Por ello, ahí tenemos en el chat, doctorita, algunas preguntas. Ya, respecto de la pregunta de Harry, en relación víctima, violencia en relación de responsabilidad, confianza y poder. Si te refieres al ámbito laboral, entre el empleador con la empleada, claro, hay tipo de violencia, no solamente en el ámbito psicológico, también en el ámbito sexual, que puede, digamos, relacionarse con el tema de acoso sexual. La vigencia de las medidas de protección, todo va a depender de lo que indique el juez, dependiendo si este caso se apertura a la vía penal, ya el juez penal indicará la continuación de dichas medidas o si no el cese o la modificación de las mismas. Buenas noches.
Aló. Sí, doctor, se le escucha. Sí, buenas noches. Solamente una precisión, aclaración de parte suyo. Muchos ponentes solamente replican o repiten los conceptos, tanto de enfoque que de los principios, desde una óptica filosófica o, no sé, deontológica. ¿Qué es para usted un principio y qué es un enfoque? Gracias. Creo que no viene al caso de la ponencia, ¿no? No, sí, porque se habla de los principios, también se habla de los enfoques de la ley 3036-4, ¿no? Es el artículo 2 que determina qué son enfoques y qué son principios. Entonces, lo que yo le pregunto a usted, ¿qué es enfoque? ¿Qué es principio? Bueno, enfoque puede ser enfoques teóricos, principios, que más que todo digamos, se coloca en relación al derecho, como por ejemplo principio de igualdad, principio de interés superior del niño. Entonces, digamos que son conceptos que se asemejan. Y los enfoques, es más que todo, se relacionan con las teorías. Entonces, tiene que ver con el fundamento de las normas, participan de la idea de ello, otorga primacía, especialmente en las fuentes del derecho. Doctor, ahorita tenemos más preguntas en el chat. Ya, acá hay varias preguntas. A ver, una relación de violencia intrafamiliar con el nivel socioeconómico. Todo ello, en verdad, se encuentra relacionado. Tanto el nivel intrafamiliar, la sociedad, el enfoque cultural, así como también el estatus, la economía. Entonces, todo ello que sucede dentro de la familia, todo guarda relación. Sí, hay varias denuncias en base a eso. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, claro. En el tema de las mentiras, ya si es que, por ejemplo, los menores de edad se encuentran indebidamente influenciados, no, de manera indebida, ya estamos hablando del SAP, que viene a ser el síndrome de alienación parental. Entonces, en esos casos, a veces la opinión del niño se reserva. ¿Bien? Ok. Gracias a ustedes. Bien, doctorita, queremos agradecerles por su participación el día de hoy. Esperamos Ujú. contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches y que tenga un buen inicio de fin de semana, doctora. Saludos, doctora. Igualmente, cuídense. Buenas noches. Gracias por la oportunidad.